La civilización china, un país milenario. Como China, que hoy es un ejemplo al mundo, considera la medicina tradicional china y a la acupuntura un tesoro que figura en la Constitución de la República Popular China. El doctor Rafael Bonilla Cortés, siendo el primer becado en Latinoamérica para conocer este pilar que queda hasta hoy de la medicina antigua. Por ello, la satisfacción de aportar a la sociedad a través de Radio Centro y Noti Hoy para ampliar sus horizontes de sanación. En este momento se abre una nueva consulta por la salud y la vida con el doctor Rafael Bonilla Cortés. Bienvenidos. La civilización china, un país milenario. Como China, que hoy es un ejemplo al mundo, considera la medicina tradicional china y a la acupuntura un tesoro que figura en la Constitución de la República Popular China. El doctor Rafael Bonilla Cortés, siendo el primer becado en Latinoamérica para conocer este pilar que queda hasta hoy de la medicina antigua. Por ello, la satisfacción de aportar a la sociedad a través de Radio Centro y Noti Hoy para ampliar sus horizontes de sanación. En este momento se abre una nueva consulta por la salud y la vida con el doctor Rafael Bonilla Cortés. Bienvenidos. En la mujer, la cistitis, la infección de la vejiga es muy recurrente. Y es que la mujer vive su angustia, sus miedos, su ira reprimida. Y este tic nervioso en la vejiga es muy, muy molestoso. Este viernes. Visite la clínica del Dr. Rafael Bonilla Cortés. Estamos ubicados en la Avenida República del Salvador, 734 y Portugal, edificio Atos, planta baja. O llámenos al 22 69 771. Le esperamos. Instituto de Medicina y Acupuntura. Para su comodidad, contamos con parqueaderos propios. Muy buenos días, queridos amigos, señoras, señoritas, al que hoy está dedicado el programa. Vamos a hablar de un órgano encargado de recibir la orina procedente de los riñones a través del uréter y que se deposita en la vejiga. Pero que no solamente es la vejiga el depositario de este líquido que excretamos y que botamos y que son los restos que debemos eliminar, las toxinas que debemos eliminar a través de la filtración de los riñones. Vamos a ver cuán importante es, en especial, que nosotros los hombres podamos entender el por qué en la mujer los problemas urinarios, la cistitis intersticial, es un problema que atañe no solamente a la mujer, sino y fundamentalmente a nosotros los hombres. ¿Quién sabe si somos los motivantes de que haya este problema? Visite la clínica del Dr. Rafael Bonilla Cortés. Estamos ubicados en la Avenida República del Salvador, 734 y Portugal, edificio Atos, planta baja. O llámenos al 22 69 771. Le esperamos. Instituto de Medicina y Acupuntura. Para su comodidad, contamos con parqueaderos propios. Noti Hoy y el doctor Rafael Bonilla Cortés continúan presentando Por la Salud y la Vida. Y bien, amigos, les habla el doctor Rafael Bonilla Cortés, que tengo estudios de posgrado en acupuntura desde hace ya 40 años. Pueden pensar que soy un anciano o un viejo, pero no. Mi idea, pretender en el camino, es ser un anciano sabio y no perderse en el camino, en los años, siendo tan solo un viejo. Y bien, amigos, los síntomas principales de esta cistitis, de las supuestas infecciones de las vías urinarias, se va a destacar con dolor al orinar, llamado disuria, que es esta sensación de ardor o quemazón que aparece cuando uno está orinando.
o la polaquiura, que se refiere también al aumento de la frecuencia de la orinada, con expulsión de escasas gotas cada vez. Esto es muy desesperante en la mujer porque siente la emergencia de querer ir al baño, va al baño y orina gotas. Y resulta que muchas veces, ya vamos a decir el por qué, resulta que muchas veces termina orinando gotitas de sangre, que es esta necesidad imperiosa de orinar sin poder contenerse. El dolor suprapúbico es encima de la zona de la vagina, de la zona suprapúbica, que es un dolor localizado en la vejiga. No suele ser muy intenso, pero está ahí molestando, pesando. Es una sensación de pesadez y malestar en la zona, que para la mujer le resulta de mucha preocupación porque no sabe exactamente si es la útero, si es la vejiga, si son los ovarios. El caso es que siente que ahí hay algo que no le hace sentir bien, no le hace sentir segura. Y lo que es peor, hay veces que hay sangre en la orina, que puede ser macroscópica, que la paciente lo ve con un colorcito como de Coca-Cola algo diluida, ¿no? Que se ve a simple vista, y la orina de color rojo o microscópica cuando la cantidad del sangrado es pequeña, pero que está ahí en forma constante, al punto que la paciente va sintiéndose cada vez más cansada, más fatigada, más decaída, y que se ve en la orina incluso ese color rojizo y que a veces se manifiesta con un poquito de espuma. O otras veces que hay que hacer un examen de sangre y ahí se comprueba que hay globulitos rojos en la orina. La enfermedad más frecuente que sucede esto es en las mujeres, decía, en una relación de 9 mujeres, un hombre. Y aquí me quiero detener, porque en la mujer el hecho de orinar representa muchas veces, lo vuelvo a repetir, no un problema de la vejiga. Esto es importante, amigos, que entendamos de la mujer. La mujer puede manifestar 3 emociones que yo las he destacado, son decidoras, fundamentales en la salud mental de la mujer, en su estado psiconeurológico, y que es la angustia, es el miedo y es la ira reprimida. Siempre lo he dicho, estas 3 emociones en la mujer licuadas determina problemas del triángulo de la angustia, este dolor cervical en el cuello que se va a un omóplato, a una parte de la espalda, los estados irritativos del intestino delgado en nuestro segundo cerebro, los estados vesicales en donde hay esta cistitis que produce un síndrome miccional y que en general el urólogo lo manifiesta que se debe a una infección y repite, y en esto vaya que es algo sin sentido, lo siento, repiten el uso de antibióticos una y otra vez, 10 días, 15 días, un mes. Y claro, la paciente mientras toma el antibiótico o el antiséptico va a sentir que no hay molestia, pero es que la razón de esa cistitis estaba en una angustia, estaba en sentir fundamentalmente que la relación en su pareja no funciona bien. Ahí esta angustia se refleja en un estado de emponzonamiento de la vejiga que se recoge, se relaja, se recoge, se relaja. Y cuando hay miedo, la orina va a ser entrecortada. Y ahí se manifiesta incluso estos destellos de sangrado, porque es tal la forma que se aprieta la vejiga que termina sangrando. Y cuando hay ira reprimida, resulta que además de este dolor bajo el ombligo, también hay dolor hacia la cintura, en la espalda, que confunden con una ciática, con una lumbalgia, y que es la forma como la mujer, sin poder decirlo, sin poder gritarlo, sin poder vomitarlo, manifiesta que algo está adentro inconforme y ella lo está rumiando, sin poder decirlo eso a su pareja o a la circunstancia
que le está provocando estos destellos de arrinconamiento. Repito, en la mayoría de las veces se debe a un déficit inmunológico, con lo que tiende a hacerse inflamatorio y pseudoinfeccioso, porque el sistema de defensa se baja por un estado de estrés mantenido, constante. Entonces no nos vamos a quedar solamente en que la cistitis en la mujer se deba a un estado de pseudoinfección. Hagamos una pausa y vamos a continuar y profundizar con el tema. Visite la clínica del Dr. Rafael Bonilla Cortés. Estamos ubicados en la Avenida República del Salvador, 734 y Portugal, edificio Atos, planta baja. O llámenos al 22 69 771. Le esperamos. Instituto de Medicina y Acupuntura. Para su comodidad, contamos con parqueaderos Señoritas, propios. en condiciones normales, la orina y las vías urinarias son estériles, es decir, no contienen gérmenes. Y solo la parte distal de la uretra, que está en contacto con el exterior, se halla colonizada por gérmenes que forman parte de la flora normal de la piel y la vagina. Estos gérmenes no producen ninguna patología en estas zonas. Y vale decir que las mujeres, conociendo de alguna manera esta situación, tienden a lavarse con mucha frecuencia la zona de los labios mayores de la vagina, como también la zona de la vagina. Y creen que con ello están haciendo una higiene y utilizan el jaboncito de pH neutro, que no es más que un negocio, cuando lo que deben hacer es lavarse con agua, el agua tibia, nunca agua caliente, esa zona, y limpiarse, refregarse en los pliegues que hay en esta zona de la vagina, de esta zona que está expuesta en la uretra, para que eso se mantenga bien. Cuando usamos mucho jabón, resulta que estos gérmenes buenos, benevolentes, se eliminan y son fácil presa de bacterias que, no teniendo quien le defienda a la mujer en esa zona, en esa condición, va a causarle sí infecciones leves o, dependiendo del estado de ánimo, de las defensas, de un sistema inmunológico que no está cargado por tensión, repito, la angustia, el miedo reprimido, el miedo recogido, internado, arrinconado, y la ira reprimida que no explota en la histérica. Vale recordar que la mujer tiene su histerus, antiguamente así denominada, y se manifiesta de esta manera a través de una cistitis. Digamos que también hay cistitis química llamada, que están causadas por la toma de algún otro químico que algún médico de otra especialidad le manda sin saber que puede eso causar un estado irritativo, vesical, vaginal, cistítico. O también que hay la cistitis eosinófila, que es descrita hace 60 años y que afecta a mujeres más bien jóvenes que padecen, miren ustedes, de asma bronquial. Hoy he tratado pacientes que presentan esto una y otra vez. Y no nos damos cuenta que la paciente está yendo donde el neumólogo y también le ha tocado ir donde el urólogo, que por el asma más bien tiende a ser de un carácter alérgico, digámoslo así en términos sencillos, y el medicamento que toma para la asma bronquial resulta que le provoca una cistitis eosinófila. Siempre está ligada esto a fármacos y alimentos, aunque muchas veces creen que no hay relación. Vale recordarnos, colegas, que a veces por actuar bien en una estamos haciendo daño en otro. He tratado pacientes con el asma y que están mejor y me dice: doctor, por si acaso le cuento que tengo cistitis. Y yo solita he mejorado. Y es que al tratarle el problema y ya no tomar medicación química como es los alergenos, los antialérgicos, resulta que se estaba resolviendo su cistitis. Aparte de que en la mujer siempre debemos dar importancia a su estado neurológico, a su estado mental, a sus emociones,
que son fundamentales en el llegar de estas supuestas infecciones, inflamaciones, fundamentalmente por razones emocionales. Mucho de un verdadero drama en la mujer, lo he visto en la mayoría de las veces, que está en un callar y no vomitar aquello que debería decirlo, expresarlo. De situaciones con su padre, con la familia, con el hermano, con el jefe de la oficina. Y la mayoría de las veces, con el sobreviviente, como le llamo yo, que es, repito, la mayor razón del desorden de armonía familiar. Visite la clínica del Dr. Rafael Bonilla Cortés. Estamos ubicados en la Avenida República del Salvador, 734 y Portugal, edificio Atos, planta baja. O llámenos al 22 69 771. Le esperamos. Instituto de Medicina y Acupuntura. Para su comodidad, contamos con parqueaderos propios. Hablar de la cistitis intersticial como de la vejiga neurogena o neurogénica. La vejiga neurogénica, tanto como de la cistitis intersticial, es una alteración del funcionamiento de la vejiga. Y la literatura habla de que es causado en general por una enfermedad neurológica que afecta al control de la motilidad vesical, como puede ser un accidente vascular, es cierto, una fractura vertebral, la enfermedad de Parkinson, la esclerosis múltiple. Pero es que en tantos años, las vejigas diagnosticadas así y que así llegan al consultorio porque ya no saben qué hacer o dónde ir, resulta que no tienen ningún antecedente de este tipo de patologías que he descrito, y que la causa más frecuente en el más del 50-60% puede ser una combinación de una neuropatía diabética, es muy cierto, en una fase avanzada de la enfermedad. Pero es que la mayoría de las veces lo he visto más bien en personas que conjugan insomnio, colon irritable, calambres en las piernas y si me encanta escudriñar un poco más, resentimientos. Y como no han podido confrontar ese resentimiento que está ahí masticándose, que está ahí todo el tiempo revolviéndose, la paciente tiene que votar por alguna zona que no le afecte a todo el reino del cerebro. He dicho otras veces que el cerebro no puede sufrir como masa encefálica, no puede sufrir de estrés. Ese estrés lo manda a cualquier otro resto del cuerpo, pero advierte que no puede mandarle al pulmón, al hígado, al riñón, al páncreas, al corazón, porque eso le va a afectar al cerebro, al emperador. Entonces manda a vísceras. Y si no es a órganos como los músculos o articulaciones que comienzan a doler, la articulación del hombro, por ejemplo, le hacen una resonancia, un eco, y resulta que el hombro está bien. O el dolor de la espalda, que está orinando frecuentemente, pero en el eco está bien. Ahí es cuando debemos prestarle atención a que el cerebro ha mandado a una víscera, como puede ser la vejiga, como puede ser la vesícula, como puede ser el intestino grueso, que son vísceras huecas, que si se las extirpa al cerebro le resbala, porque no es un órgano en importancia. Y que de esto puede la persona, puede la mujer, gritar, vomitar con B grande, y sacarse aquello que le está causando ese como que le ponen electricidad, ¿no? Y que en realidad son flujos bioeléctricos que va a causar desórdenes motores en la vejiga, en este caso que hablamos, y que la paciente va a estar constantemente con eso, aunque le den todo lo que quieran respecto de tratamientos antibióticos, antisépticos, antiinflamatorios. Y que llega un momento de tal agresión en la vejiga que tienen que sacarle, extirparle la vejiga y hacer una derivación hacia el recto, lo cual podrán imaginarse es gravísimo, porque vaya, no necesito explicarlo, pero que con acupuntura a un gran nivel no tratamos
el proceso de inflamación o de repetición como tic nervioso, que es eso, un tic nervioso en la vejiga, sino la razón fundamental, que puede estar en estas 5 emociones, como puede ser también la tristeza o la depresión, aparte de la angustia, del miedo y de la ira. Cualquiera de ellas puede jugar en la mujer de tal forma que el cerebro se defienda, causando esta forma de cistitis, que puede llevar, repito, a un hecho quirúrgico, extirpando la vejiga, como en el caso del útero, cuando hay verdaderos dramas cargados en años en la mujer, que lleva a que el útero se llene de miomas, o como se ha visto a nivel de investigación, jóvenes que ya por una intervención química en su pubertad, luego de la menarquia, desarrollan quistes, que casi es un factor sine qua non de toda niña, de toda mujercita, el que deba tomar pastillas anticonceptivas, que es parte del statu quo, de comenzar a consumir enfermedades, ya no siquiera químicos. Hay niñas que he tratado vienen con el diagnóstico de cistitis, así, cistitis. Y el cuadro de ella es que comenzó, no confrontó, no aprendió, no supo que venía el desarrollo de ella a convertirse en una mujer, en una mujercita, y consecuentemente en una dama. Y vive ese miedo que se manifiesta de esa manera y comienza a presentar quistes por miedo que embarga toda la zona pélvica, que embarga todo lo que es ovarios, útero, vejiga, y que mucho se debe el que alguien de alguna manera pueda confrontarle y abrirle panorama hermoso que implica mirar a lo lejos con arcoíris. Esto es lo hermoso de la medicina china, de la medicina integral, de mirarle al ser en su todo. Y cuando resolvemos y tratamos al todo, el todo va a resolver la parte. A diferencia de la educación que yo recibí para graduarme de médico, de que nos enseñaron una serie de especialidades, con lo cual descuartizamos a la individualidad, al ser humano, para que si hay algo del testículo izquierdo, tiene que venir el especialista en derecho, que resulta que es hasta broma, ¿no? Una señora que me habla del señor del testículo izquierdo, yo soy doctor en derecho, y claro, el paciente le va a decir, qué especializado este doctor, de que si tratamos la parte, jamás vamos a tener un ser humano en toda su integridad, tratado como el ser, y su individualidad que resulta ser la única. Visite la clínica del Dr. Rafael Bonilla Cortés. Estamos ubicados en la Avenida República del Salvador, 734 y Portugal, edificio Atos, planta baja. O llámenos al 22 69 771. Le esperamos. Instituto de Medicina y Acupuntura. Para su comodidad, contamos con parqueaderos propios. Ahora cabe hablar de los tratamientos que se hace frente a una situación así que realmente resulta en la mujer dramática. El presentar cistitis por años, que ha recibido tratamiento por años y que el tratamiento no ha sido otro que el antibióticos, antisépticos, antiinflamatorios, analgésico, lavados, la agüita de Siquichupa, dicho por la comadre Luisita. Cuando ha pasado años, esa mujer es una mujer no solo histérica por su etiología del histeros, sino también es neurótica. Es decir, hay una conversión en ella de estar en una situación casi de macho cabrío, de saber que ella no puede ser tocada porque cualquier relación va a implicar en ella otra disque infección, otra inflamación, otro 3, 4, 5, una semana de ardor, de dolor, que ella sabe en qué tratamiento va a hacerlo. Le va a recomendar el médico especialista. Ver cómo tiene la disposición de su bajo vientre, si está levantado, si está recogido. La actitud de esa dama
que viene sufriendo sus fatigas y que no encuentra solución en un mundo lleno de tecnología y de avances médicos a lo que se supone debería ser resuelto sin más ni más. Hay muchas formas en la medicina que llaman alternativa cuando de alternativa no tiene nada. Lo que pasa es que la OMS determinó ese nombre para seguir en el condumio de tener que ser recetado ese ser humano y que debe consumir esa medicación, en donde lo alternativo queda, quién sabe si con un poco de vergüenza, a la que debe recurrir, sin saber que la inteligencia humana no puede haber creado una sola forma de dar sanación. Y no digo curación, que es lo que se pretende en medicina en general. Repito, yo soy un médico graduado hace muchos años y de la medicina que yo he llegado a ejercer y a fluir, no es la medicina que me enseñaron a practicar y recetar. Es absolutamente opuesta. De que respecto a la acupuntura no ha sido alternativa, no lo es y nunca lo será, porque viene de una evolución de más de 5,000 años de desarrollo de una inteligencia intuitiva que le permitió llegar a la clarividencia y con eso crear y conocer toda una serie de mapas por donde hay un flujo bioeléctrico y cuyo manejo va a provocar reacciones bioquímicas del paciente, del ser humano, y su individualidad humana, y su individualidad bioquímica, como de alguna manera lo señala ahora la epigenética. Un químico ajeno a nuestra química siempre va a hacernos daño. En la medicina, que yo la ejerzo y fluyo, hay la terapia ortomolecular, que significa dosis óptimas de vitaminas, de minerales. Hay las sales orgánicas, hay la fitoterapia, que hay que saberla, conocerla, y no recetarla como la señora Clemencita. Hay la aromatoterapia, fíjese usted, que puede usted, si usted resulta que puede un emplasto de manzanilla o el sándalo, puede aliviarle sin necesidad de utilización de químicos. Las flores de Bach, la geoterapia, la reflexoterapia, la homeopatía, la medicina ayurvédica. Pero en fin de fines, la medicina tradicional china y su gran tesoro, la acupuntura, que me satisface, me emociona decirlo, cuánto bien hace que el organismo vuelva a recoger en su propia capacidad de evolución de millones de años, la capacidad de generar salud, de generar equilibrio, balance, de todas las millones de reacciones bioquímicas que todos los días, a cada segundo, va sucediendo con nosotros. Pero es que si hacemos eso, ya no se va a consumir químicos. Ya no van a estar llenos los hospitales. Me duele decirlo. Pero un hospital en donde no hay ni siquiera un jardín para que recoja al ser humano dolido, indudablemente que se lo va a tratar químicamente y no más. Por ahí algún médico dolido que también se preocupa de su alma, de su espíritu, tal vez. Pero qué importante, y siempre voy a esto, que el ser humano sea recogido con un espíritu de sanación, de humanismo sanador. Eso va a llevar a que el ser humano tenga al menos leves esperanzas de que el mundo que nos viene, no estaré en el 2100, por supuesto, pueda tener luz, con toda la tecnología, en donde solamente tenga que aplastarse un botón en la palma de la mano y resulte que ya se traslade, en mi caso sería Santorini, en un segundo. Vaya, así podrá ser, en donde los nietos o bisnietos dirán, mira el abuelito ese aparato que usaba como iPhone. ¿Quién sabe? Pero lo que sí podré decir y tener fe y convicción en ello es que la medicina podrá hacer del ser humano un ser de luz siempre y cuando no sea una guardilla o una bodega de químicos. Noti Hoy presentó
Por la salud y la vida, con el doctor Rafael Bonilla Cortés,